doctor Iván Mauricio Restrepo Fajardo, abogados expertos en pensiones, está con nosotros. Qué bueno, doctor Iván Mauricio, tenerlo por aquí. Bienvenido a Clicracia. Gracias por estar con nosotros. Roger, a usted, a la mesa de trabajo y a toda esa audiencia amplia que usted tiene en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Sí, señor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos ha usted ayer informado acerca de algo que nos llamó la atención, que parece muy sencillo, diría uno, y que sería del interés de los abogados, decíamos al principio, pero mentiras, que tiene que ser del interés de los colombianos que tienen intereses en por supuesto, en las pensiones. Tiene que ver con que si la semana debe de corresponder a días, calendario, como lo consagra la Ley 100 de 1993, y entonces eso tiene que ver con que un año sea contado o tenga como días 360, o sea, de 365 días para computar los tiempos pensionales en Colombia. Entonces la pregunta que yo le hacía ayer a usted se la hago ahorita públicamente para que lo explique. A ver, háblenos de ello. ¿Qué es la duda que ha existido? Y entonces, ¿qué es lo que ha decidido la Corte Constitucional al respecto? Y eso cómo beneficia o no a la población colombiana que tiene intereses pensionales. Muy bien, Roger, muchas gracias. Vamos a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla y para esto hay que hacer un poquito de historia. Hacia el año 2024, en enero exactamente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, a través de una sentencia que es la SL 138, nos indicó que las semanas, o mejor dicho, los años, no se deben contabilizar por 360 días, sino por 365 días. Entonces, es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, muy importante. Antes de esa fecha, antes del 2024, el año se contaba por 360 días. Esto obviamente pues le quitaba anualmente a una persona una semana, que eso es muy importante, bien sea para tener un derecho pensional o que la persona que hoy está pensionada pueda tener una reliquidación. Entonces, bajo ese contexto, esa sentencia SL 138 ya existe hace 2 años. Entonces, ustedes me dirán, entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es la siguiente, que desde esa fecha, Colpensiones inició una batalla contra esa sentencia de la Corte Suprema. Y esa batalla la inició con acciones de tutela que terminó en la Corte Constitucional. Para eso la Corte Constitucional citó mesas técnicas, citó audiencias públicas, solicitó conceptos del Ministerio Público, de las universidades, convocó expertos. Colpensiones se ha dado una batalla grande y se pensaba que debido al impacto fiscal que esto podía representar para las finanzas públicas del sistema pensional, porque ese era el argumento de Colpensiones, pues que eventualmente la Corte Constitucional iba a tumbar esa sentencia. Esa es la novedad, Roger, que la Corte Constitucional ya sacó el comunicado de prensa. La novedad y la primicia y la chiva que le estoy dando es que esa sentencia no ha sido publicada, pero ya salió el comunicado de prensa, ya lo conocemos, ya lo estudiamos y ya sabemos cuál es el contenido. Entonces, esa es una chiva, es una primicia y es una muy buena noticia para todos los pensionados en Colombia. Sí, sí. Oiga, y para ponerle numeritos, y averiguando, pues, antes de poder de conversar con usted, pues averiguando toda la información que al respecto, para ponerle numeritos es devolverles entonces, si una persona en 20 años, estamos hablando que no suena mucho, ¿cierto? 20 años, pero es que estamos hablando de lo que se demora para llegar a pensionarse. Pero si en 20 años se le perderían 100 semanas a las personas si hubiese seguido con 360 días, ¿cierto? No, es una semana por año
Sí. Entonces, en 20 años estaríamos hablando de unas 50 semanas. Bueno, 50 semanas. Sí, Es una mire, barbaridad, es para el una ejemplo que barbaridad, quiero, doctor es una Mauricio, barbaridad. sí, Sí, por eso, señor, es para el una ejemplo que quiero barbaridad. ponerle, como ponerle a esto carnita, porque a veces uno dice, ay, a ver, no, pues, valiente gracia, 5 días al año, valiente gracia, pero llegamos a 50 semanas y uno dice, ah, no, pues 50 semanas, mire que hoy, por ejemplo, se ofrece como una gran noticia que a las mujeres que tengan hijos se les dan 50 semanas. Y eso suena muy importante, tanto que algunos dijeran, ay, yo quiero tener hijos entonces, por 50 semanas. Entonces, eso es un ejemplo que yo diría cuando digo, le ponemos carnita, que dice que la decisión es muy, muy, muy importante. Es muy importante, Roger, porque Colpensiones se había dado una batalla muy fuerte y con esta sentencia de la Corte Constitucional queda en plena vigencia esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es la novedad y esa es la chiva, que esta batalla que se ha dado Colpensiones durante más de 2 años, en donde, vuelvo y repito, intervinieron muchos actores, ya lo ha definido la Corte Constitucional. Y la buena noticia es que ya tenemos el comunicado de prensa, a pesar de que el decreto todavía, Roger, no está publicado. Esa es una muy mala práctica de la Corte. Yo admiro y respeto mucho la Corte Constitucional, pero es una muy mala práctica. Anuncian los fallos, saca los comunicados de prensa y a los 3, 4, 5 meses emite el fallo completo. Pero este comunicado de prensa es un comunicado muy claro, expreso, nos explica muy bien cuáles fueron las razones para no tumbar esa sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del año 2024. Usted le ha dicho, esto tiene un impacto muy fuerte. Acordémonos que no solamente es para la pensión de vejez, en la pensión de invalidez y de sobrevivientes se necesitan solo 50 semanas. O sea que esto tiene mucha incidencia en las personas que están cerca a esas 50 semanas a que puedan tener una pensión de invalidez o de sobrevivencia. Muy importante. Pero también, Roger, y a todos las personas que nos ven, los ya pensionados, acordémonos que por cada 50 semanas las personas tienen un incremento en su pensión. O sea que esto va a hacer que ya las demandas están en curso y se están ganando. Nosotros en la oficina llevamos un buen número de estas demandas. Estas personas que ya están pensionadas pueden acceder a una reliquidación. Doctor Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted dice que ya está, digamos que en firme esta sentencia, aunque no se modifica la norma, ¿cierto? Sí, se hace una aclaración, sí, pero no se modifica la norma. De eso se estaba pegando Colpensiones y de eso se seguirán pegando Colpensiones hasta que ellos quieran, porque así de buenas a primeras de oficio no van a reconocer los 365 días, sino que aparecen ustedes los abogados laboralistas o de pensiones a tener que interponer recursos para poder hacer efectivo esto. Así es. Colpensiones se ha dado una batalla de 2 años y no hemos dicho el número de la sentencia. Para todos, la sentencia es la SU, es una sentencia de unificación, no es una sentencia cualquiera, es una sentencia SU 446 del 30 de octubre de 2025. Entonces, como les digo, ya tenemos el comunicado de prensa muy clarito y la sentencia todavía no ha sido publicada en su totalidad. Sabemos, nosotros estamos aquí a 2 cuadras y media de la Corte Suprema de Justicia y tenemos gran cercanía. Sabemos que está en secretaría para firmas, pero ya el comunicado es muy claro. El comunicado ya nos da el número de la sentencia, nos da el contenido y esto nos permite decirle a las personas que están ejerciendo sus derechos que lo sigan haciendo, porque esto convalida esa posibilidad de que les den o una pensión si completan esas semanas con el tiempo de los 365 días por año, o que los que vayan a reliquidar también lo hagan. Obviamente, como lo decía el compañero periodista, Colpensiones no lo está aceptando por vía administrativa y los abogados están ejerciendo las acciones judiciales
porque desafortunadamente Colpensiones, yo ayer tuve una charla con el vicepresidente jurídico de Colpensiones, Diego Urrego, con el cual he compartido varios conversatorios a nivel nacional. Es un gran personaje, tenemos, a pesar de nuestras diferencias, porque estamos en lados contrarios, me dijo que iban a intentar una acción que se llama de impacto fiscal, que está consagrada en la Constitución Nacional. Sin embargo, yo no he visto la primera acción de impacto fiscal, y se lo dije a Diego ayer, que haya prosperado en el país. Pero entonces una precisión que me perdí. La pela que se estaba dando la lucha de Colpensiones no es por lo que se ha logrado en beneficio de la población pensionada colombiana o por pensionarse, sino en contra, o sea, por los 365, Colpensiones no estaba peleando por los 365 días, sino por 360. Correcto, porque el argumento era que esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral del año 2024 le estaba ocasionando un impacto fiscal muy grande al sistema pensional, algo que nos parece injusto porque, hombre, el año tiene 365 días, puede tener un costo fiscal, pero es que por encima del costo fiscal, como lo han dicho las Cortes, están los derechos y los beneficios de las personas y sobre todo de los adultos mayores. Por supuesto. Bueno, entonces la reliquidación, entonces, ¿cómo procede? ¿Cómo puede entender el colombiano que está ansioso por que esta noticia se ponga en marcha? ¿Cómo procede esa reliquidación? ¿Quién la debe hacer? Muy bien, supongamos el ejemplo de que la persona trabajó 20 o 30 años y hoy en día le dieron una pensión y resulta que le dieron una pensión con 1.630 semanas. Pero si la persona tuvo 20 años de cotización, le agregamos esas 20 semanas, entonces ya no tiene 1.630, sino que va a tener 1.650. Entonces, cuando complete el múltiple de 50, la persona va a tener derecho a un incremento. Si es con la actual normatividad de la 797, es de 1.5%. Y si la persona estaba en transición, el incremento va a ser del 3%. Son unos pesitos que vienen de forma retroactiva y que son también vitalicios. Entonces, lo que ha dicho Colpensiones es que eso le genera un impacto, pero ese es un derecho de la persona. En cuanto a reliquidación. Doctor Mauricio, buen día, cordial saludo. Frente a ese mismo tema, entonces, para mi reliquidación, ¿yo tengo que hacer una demanda, un derecho de petición, o Colpensiones me la tiene que reliquidar por mandato de esta sentencia? Y quienes en un futuro se vayan a pensionar van a entrar ya en este nuevo esquema, es decir, no se puede liquidar con base en lo que se liquidaba antes de esta sentencia. Muy buena pregunta. Lo primero, si la persona quiere reclamar, los abogados, un agotamiento de la vía administrativa, es decir, una reclamación, un escrito, un derecho de petición ante Colpensiones. Colpensiones lo va a negar. Colpensiones no está reconociendo este derecho o esta solicitud directamente. No, lo va a negar porque dice que está en discusión, que ellos lo están peleando, y una vez se presenta la reclamación y se agotan los 30 días, que es lo que da la ley, se interpone una acción judicial. En este momento, los jueces en todo el país están fallando a favor. Obviamente estábamos muy a la expectativa de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que ya se dio. Tenemos la sentencia, tenemos el comunicado de prensa, lo que no tenemos es en la sentencia completa porque está en secretaría para firmas. Primera respuesta. Lo segundo, para las personas que van a iniciar su trámite, pues van a estar en la misma dificultad, porque van a presentar su solicitud, tienen derecho a su pensión, se la van a reconocer, pero con el conteo normal que hace Colpensiones, y tendrán que estar igualmente a futuro, cuando ya le reconozcan la pensión, reclamar e interponer la acción judicial. Obvio, y habrá muchas personas
también que les habrán negado las pensiones de invalidez o las pensiones de sobrevivencia. Acordémonos que para esas dos pensiones se requiere solamente 50 semanas. Entonces, para este tipo de pensiones sí que es importante esta sentencia y este conteo, porque por 10 semanas, por 5 semanas, se podrá tener derecho y se podrán completar las 50 semanas, ya no para una reliquidación, ya es para la obtención del derecho. Doctor, y también importante para completar, de pronto hay personas que tienen algunos faltantes, vacíos, que no han podido, digamos que reclamar porque la empresa no existe, no hubo la cotización, pero estas semanas podrían llegar a sumarles para alcanzar el beneficio de la pensión, porque pueden tener la edad, pero no las semanas. Y también en el caso de la reforma pensional que está pendiente de que se autorice para entrar a la transición. Mucha gente está, bueno, le ha servido hasta la demora porque han seguido cotizando y de pronto podrían llegar a la transición, pero una buena noticia, personas que de pronto les faltaban esas semanitas con esta sentencia, pues podrían llegar a alcanzar la transición o alcanzar la pensión. Clarísimamente, en la medida en que se demore un poco la entrada en vigencia o el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya sabemos que está en estudio todavía, está en un limbo, sabemos que va 4-4 y estamos en manos de Pablo Márquez, que es el conjuez, y que todavía no ha tomado ninguna decisión, ha hecho algunos requerimientos, la están embolatando mucho, sigue en el limbo esa reforma pensional. Pero muy buen punto, en la medida en que se devore, pues las personas, hombres, van a tener la posibilidad de completar esas 900 semanas y las mujeres posibilidad de completar esas 750 semanas para que la ley no se les aplique. Entonces, muy buena noticia para todas esas personas porque esto les va a dar la posibilidad de cada día estar un poco más cerca de tener la transición y de cumplir ese requisito y quedar blindados y de que no se le aplique la nueva ley y puedan quedar con unas mejores pensiones. Doctor Mauricio, ¿cómo aplica para este conteo un problema que se viene presentando, sobre todo para quienes hacen prestación de servicio? Y es que muchas veces, como el formulario lo tiene que manejar él, cuando se termina el contrato, él no reporta ante la planilla la novedad de retiro y lo deja así. Y entonces sigue conteo, y a los meses les llega un aviso de un cobro jurídico por esos supuestos meses que no ha pagado. ¿Eso cómo se puede hacer? Si yo pago esas semanas, ¿me van al conteo o no van al conteo? ¿Y cuál debería ser entonces la decisión en ese sentido? Es decir, ¿qué tiene que hacer una persona si en caso tal no tiene con qué pagar? No, esas semanas, si la persona las paga, entran en el conteo normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe pagar una mora, porque si se hizo de forma atrasada, pues muy seguramente pues el empleador, no sabemos en este caso si es privado o público, porque ese contrato de servicios podría ser bajo las dos modalidades. Acordémonos que si es un contrato de prestación de servicios con alguna entidad del Estado, pues a la persona no le van a pagar sus honorarios o no le van a pagar su platica, sino hasta que la persona presente su planilla ya pagada y cancelada. Entonces, hay que diferenciar qué tipo de contrato de prestación de servicios, si es privado o si es público, porque tiene características y consecuencias diferentes. Ahora, si estamos hablando del independiente, este ya tiene otra modalidad. Esta persona, pues obviamente ya sabemos que no puede pagar aportes atrasados, que si se van a pagar algunos aportes atrasados, estos deben ser a través de una figura que se llama cálculo actuarial, que es totalmente diferente. ¿Cuál es la postura de los fondos privados de pensiones al respecto? Para ellos es transparente, Roger, y es transparente porque las pensiones de ellos en cuanto a las rentas vitalicias o los retiros programados no depende de una prestación que sea definida, es decir, de que la persona cumpla una edad y unas semanas cotizadas. No, en el caso de los fondos privados, la pensión está dada en cuanto a un monto o un capital
de ahorro individual que la persona tenga en su cuenta. Entonces, para el fondo privado es transparente. Ahora, ¿en qué lo puede afectar? No mucho, porque hay una cosa en los fondos privados que se llama garantía estatal de pensión mínima, que da pensiones mínimas a las personas que estén en fondo privado y que tengan 1.150 semanas. Pero en ese caso, también es transparente para el fondo privado, porque él no va a tener que sacar de su bolsillo, sino que es de una bolsita, que es de una garantía estatal, una bolsa solidaria que es del Estado y lo cual no afecta al fondo privado. Entonces, este tipo de conteos no los afectan a ellos, porque para los fondos privados las pensiones están dadas por los ahorros o la cuenta que tenga la persona en su ahorro individual. Doctor, háganos por favor una explicación sobre el tope de las 1.800 semanas. Se dice, pues todo el mundo cree que al llegar a las 1.800 semanas ya no se va a dar el incremento del 1.5. Desde las 1.300 a las 1.800, cada 50 hay un incremento de 1.5. Eso está claro. Pero hay gente que teniendo más de 1.800 semanas, 2.000, 2.200, 2.500, ha demandado y ha ganado porque de alguna manera ellos dicen eso se le tiene que reconocer en algo en la pensión. ¿Hay un, digamos, un vacío jurídico o también los fondos y Colpensiones se hacen los de la vista gorda con este tema? También se han hecho los de la vista gorda, no tanto los fondos privados. Volvemos al tema de Colpensiones. Y esta no tiene que ver con estas sentencias que estamos hablando. Esta es otra sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que nos indica, y mire, la Corte ha venido, sobre todo la Sala Laboral, ha venido de forma progresiva reconociendo unos derechos y unas cosas que son justas. ¿Qué pasaba antes de esta sentencia que les voy a hablar, que es más o menos de hace 4 años? Y es que Colpensiones decía, no, las personas que tengan más de 1.800 semanas, esas semanas las pierden. La Corte Suprema, Sala Laboral, dijo, no, esas semanas no se pierden. Entonces, la persona antes de esta sentencia no podía llegar al 80%. Podía llegar a un 70, a un 75, a un 76, pero nunca en la práctica podía llegar al 80%. Entonces, lo que dice la Corte es que todas las semanas cotizadas con posterioridad a las 1.800 son válidas y que la persona puede llegar hasta el 80% si es que tiene 1.900, 2.000 semanas, 2.200 semanas. Hemos encontrado personas con 2.500 semanas, es decir, con 50 años de cotización. Imagínense en eso. Eso es lo que decía la Corte, es una injusticia que esas semanas después de las 1.800 no se le tengan en cuenta. Pero esto hace, digamos, parte de otra bolsita, de otro costal, no hace parte de esta sentencia que estamos tratando hoy. Pero muy interesante la pregunta, porque ahí también Colpensiones está negando, entonces vuelve otra vez a someter al desgaste al ciudadano, tiene que conseguir abogado, interponer una reclamación y ejercer las acciones judiciales para que sea un juez el que determine y reconozca demandas que todas están ganando y que obviamente pues eso también está generando un desgaste para el Estado, pero pues desafortunadamente el Estado dice yo dejo ese problema o lo difiero para la administración entrante, porque si yo saco una circular y digo que voy a reconocer eso, pues eso me cuesta un montón de plata y en este momento pues yo prefiero tener una pausita, dejar el tema así, que demanden unos, ir pagando de a poquitos y el problema se lo traslado a los próximos gobiernos. Doctor Mauricio, sobre la sentencia de la que estamos hablando hoy, ¿cómo caben ahí las personas que cotizan, por ejemplo, en países donde hay convenio, como España? Maravilloso, no solamente con España. Acuérdense que nosotros tenemos una organización que es la OIS, que es la Organización Interamericana de Seguridad Social. En este momento tenemos convenio con más de 15 países y eso es muy interesante. Funciona exactamente igual. Hay solamente un plus y es que la persona que cotice desde el exterior está excluida o exceptuada a que cotice a salud. Y eso es muy importante, pero funciona
muy bien y esos aportes, cuando lleguen o se convaliden en Colombia, se deben convalidar o contabilizar de conformidad con las normas y los precedentes jurisprudenciales de nuestro país. Doctor, ¿cabe la posibilidad de que ya en el fallo ya publicado, sobre que usted dice que solamente publicó un boletín de prensa y que en el boletín de prensa no, digamos, no aclara cómo va a ser el procedimiento, pero ya en el fallo se puede decir ordenarle por parte del fallo a los fondos privados y especialmente a Colpensiones que tiene que reliquidar las pensiones anteriores y que tiene que liquidar las nuevas con base en este nuevo conteo? Sí, para mí, a los compañeros periodistas y a la mesa de trabajo, el fallo es totalmente claro porque le niega la posibilidad a Colpensiones como lo peleó durante 2 años. Vuelvo y repito, esto no fue una pelea fácil. Colpensiones inició una pelea en febrero de 2024, es decir, un mes después de que salió la sentencia de la sala laboral. Y vuelvo y repito, aquí se convocaron mesas técnicas, audiencias públicas, ministerio público, gremios, universidades. Fue una pelea bastante grande y extensa que se dio Colpensiones. O sea que el fallo de la Corte Constitucional no es de menor cuantía, es un fallo muy importante. Vuelvo y repito, ayer en conversación con una persona de Colpensiones me dice que ellos, pues sí, están mirando la sentencia, pero que van a ser prudentes y que para ellos todavía existe otro mecanismo o herramienta superior que está en la Corte Constitucional, que es una acción judicial que se llama de impacto fiscal, que está en el artículo 334 de nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Carta Política, en nuestra Constitución Nacional. Entonces, yo veo todavía mucha resistencia y muy renuente a Colpensiones de que acepte esto, pero este fallo ya nos da tranquilidad. Estábamos muy intranquilos porque la Corte había convocado mucho, había solicitado opiniones, entonces, y Colpensiones en los diferentes foros también estaba muy seguro de que la Corte eventualmente podía tumbar esta sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Es que, pues poniéndonos en los zapatos de Colpensiones, uno podría decir que también hay responsabilidad. Cuando hablan del impacto fiscal, pues de verdad es que ese 1.5 o hasta 3% de los cuales ustedes nos han hablado, eso implica un montón de plata, ¿cierto? Porque, pues no recuerdo exactamente cuántos, 1.700.000, cuántos son los pensionados en Colombia, y entonces multiplique ese retroactivo más lo que ya viene, porque no solamente el retroactivo, sino que hay que seguir liquidándole con base en las 365 demandas. Entonces, yo estoy recordando algo que tiene que ver con las pensiones, y es cuando el expresidente Juan Manuel Santos prometió que los pensionados no iban a pagar el 12.5% de salud, sino el 4%. Y firmó sobre mármol, y entonces llegó a la presidencia de la República y eso lo aplaudió un montón de gente, por supuesto, cómo no, y resulta que no fue posible porque la sostenibilidad fiscal no se lo permitía. Entonces se le tumbó ese sueño al expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, digamos que poniéndonos en ese lugar, en el de la defensa del recurso, el erario, del recurso público, pues uno diría, pues tiene toda la razón para hacer fuerza. Sí, Roger, digamos, tiene razón en que esto puede generar un impacto para las finanzas o la sostenibilidad de Colpensiones, pero es que también hay que mirar, en este caso, los derechos de las personas que han hecho sus cotizaciones, Roger, y aquí no hay que alejarse de una realidad. Es como si dijéramos, no, es que Colpensiones va a sumar o se sumaban los años por 200 días. Pues no tiene lógica. Aquí estamos frente a una lógica en donde la está reconociendo los altos cuerpos colegiados, como son la Sala Laboral de la Corte Suprema
y también la Corte Constitucional. Ellos han tenido en cuenta eso. Por eso ellos a esto le dieron todo el debate, le dieron toda la seriedad. Se llevan 2 años aquí, se ha convocado al Ministerio de Hacienda y ya muy seguramente Corte Suprema y Corte Constitucional son conscientes de ese impacto fiscal, pero también son conscientes de que hay unos derechos, de que hay de que hay unos tiempos que se deben reconocer y contar como debe ser y no de otra forma. Y que sí, eso pues a futuro se irá amortizando y que aquí pues hay que poner en este caso los derechos de los pensionados o futuros pensionados y que esa amortización muy seguramente ya las altas cortes la han medido. Aquí es cuando decimos aquí en Clicracia lo bonito del derecho, lo bonito de un Estado social, democrático y constitucional de derecho, porque ahí está entonces en juego el principio pro homine, ¿cierto? El de la favorabilidad. Y entonces sí, la pregunta que yo le hago es pensando en el Estado y en razones obvias para defender el erario y la dificultad, sobre todo de la sostenibilidad fiscal, pero ese principio pro homine está por encima, es lo que usted nos quiere decir aquí con esa última respuesta, ¿cierto, doctor Mauricio? Así es, apreciado Roger. Muy bien. Antes de despedirlo, ¿quién dijo por ahí algo? Jorge León Ruiz. Ruiz, buenos días, amigos periodistas. Bueno, un saludo muy especial. Por favor, repetir el número de la sentencia SU, doctor. SU 446 de 30 de octubre de 2025. Sin embargo, yo te había pasado el comunicado de prensa ayer, te lo voy a volver a pasar con el resumen que yo le hice a la sentencia para que también Roger y a través de CRIC lo compartan con todas las personas interesadas. Entonces, con el mayor gusto, nosotros somos amplios, generosos con la información, porque sabemos que tanto la ciudadanía como los periodistas, como nuestros colegas, estamos aquí para compartir, discutir, y ya Roger lo ha dicho muy, muy claro. Esto es una democracia y estamos es para discutir, hablar los temas y que no sea una sola opinión. Pero venga, a modo de conclusión, la leo, es cortica, el comunicado que usted nos pasa, la sentencia SU 446 del 30 de octubre de 2025 de la Corte Constitucional confirmó que la acción de tutela de Colpensiones era improcedente por no cumplir el principio de subsidiariedad, que exige agotar otros medios judiciales idóneos antes de usarla. La Corte no analizó el fondo del caso, como el cálculo de semanas pensionales o la sostenibilidad del sistema, sino solo su procedencia procesal, ya que Colpensiones alegaba violaciones al debido proceso y afectación del principio de sostenibilidad financiera, del que estamos hablando aquí al final de la conversación, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 138 de enero de 2024, que fue de la que partimos con esta conversación. Y termino con este último párrafo muy corto. Colpensiones debió usar principalmente el recurso extraordinario de revisión que está en el artículo 20 de la Ley 797/2003, diseñado para corregir sentencias pensionales irregulares por violación al debido proceso o exceso de cuantía, protegiendo la sostenibilidad fiscal. Como alternativa, podía impulsar un incidente de impacto fiscal, artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1695/2013, vía un ministro para debatir efectos económicos de sentencia y evitar perjuicios públicos, que es sobre también lo que estamos hablando finalmente aquí sobre la sostenibilidad, pero yo recurro nuevamente a ese principio pro homine o de favorabilidad, que es al que se refiere nuestro invitado Iván Mauricio Restrepo Fajardo cuando dice, hombre, los derechos de la gente, y ello está claramente definido en nuestra Constitución Política de Colombia. Doctor Iván Mauricio Querrigo, como siempre, nos trae muy buenas noticias y sobre todo mucha claridad sobre estos temas que son de tanto interés. Mil gracias. A usted, Roger, y a toda la mesa de trabajo. Mil gracias, y a esa audiencia de Medellín que también es mi patria chica y la quiero mucho. Un abrazo y un feliz día. Feliz día, señor. Mil gracias nuevamente a usted, Iván Mauricio, de Abogados Expertos en Pensiones. Y cada vez que haya, gracias a Jorge León Ruiz por la pregunta, porque permite entonces cerrar el tema con esta
modo de conclusión, que fue el comunicado que nos envía el doctor Iván Mauricio. Es un tema de largo alcance, estamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional, pero ya es un hecho por lo que nos dice nuestro invitado.